Buenos días, el día de hoy veremos la clase de formación cívica. Las niñas y los niños ejercemos nuestro derecho de protección. Pero primero veamos qué es un derecho. Un derecho es el conjunto de reglamentaciones de leyes y resoluciones y tiene como objetivo brindarte a ti ciertos privilegios que te hacen ser una persona libre, protegida y segura. Cabe recalcar que al tener un derecho tenemos igualmente una obligación por cumplir. Pero ¿cuáles son esos derechos que tienen como niñas y niños? Pues a continuación veremos esos derechos y a qué se refiere cada uno. Primero tenemos el derecho a la expresión con libertad. Sí, podemos decir lo que pensemos, pero siempre y cuando sea con responsabilidad y no agredamos a nadie más. El siguiente es el derecho al acceso a la información y la tecnología. Sí, también tenemos este derecho, pero no por tenerlo quiera decir que nosotros tenemos el derecho a estar todo el tiempo en la computadora, en la tableta. Todo tiene su tiempo, su hora y debemos adecuarnos a los tiempos que se nos dan para acceder a este tipo de información y este tipo de tecnologías. También tenemos derecho a participar en la sociedad. Con actos positivos, con actos buenos. Sí podemos participar, pero siempre y cuando realicemos cosas positivas. Derecho a tener una identidad. Por supuesto que tenemos un derecho a tener una identidad. Por eso cuando vamos a la escuela tenemos el derecho de que nos llamen por nuestro nombre y que no nos llamen por apodos, porque ahí ya no tendríamos una identidad y no se estaría respetando nuestro derecho. Pero así como nosotros tenemos este derecho, tenemos igualmente la obligación de respetar a los demás compañeros y evitar decirles apodos porque estaríamos violando sus derechos. Derecho a ser prioridad. Pues sí vamos a ser prioridad, pero no por ser prioridad significa que nos van a pasar cualquier cosa. Tenemos que comportarnos, tenemos que realizar buenas acciones, comprometernos con la escuela, no faltar al respeto, ser un buen niño y un buen ciudadano para poder ser prioridad. Porque ser prioridad significa ser primero, pero siempre y cuando seamos buenos ciudadanos. Pero ojo, ser prioridad no significa que nos tengan que respetar y que siempre vamos a ser primero. Vamos a ser prioridad cuando estemos en riesgo. Ahí sí, ahí es cuando vamos a ser prioridad para las demás personas. Cuando nuestro futuro esté en riesgo. Vivir en familia. Tenemos derecho a vivir en una familia y la familia se constituye de diferentes maneras. Entonces, siempre y cuando haya una persona que vele por nosotros, que nos dé amor, que nos dé educación, que nos cuide, que nos proteja y que nos eduque, esa es nuestra familia. Derecho a tener un desarrollo integral. Claro, eso es obligación de la familia. El ofrecer una educación, amor, cuidados, comida, casa, para que nosotros nos podamos desarrollar de la mejor forma integral posible. También tenemos derecho a recibir educación y por lo tanto si tenemos este derecho tenemos que hacer valer este derecho. No ir a la escuela a perder el tiempo a platicar y a no aprovecharlo, a ponernos a jugar, porque si nos ponemos a hacer esto al final de cuentas estamos regalando nuestro derecho y porque pues no lo estamos aprovechando. Entonces si vamos a recibir educación tenemos que asegurar que nuestro desempeño sea positivo, sea bueno y aprovechar realmente esta educación que estamos recibiendo, porque ojo, es un derecho, no una obligación, porque también debemos de tener presente que debemos estar agradecidos a que tenemos este derecho, porque muchos niños no tienen la oportunidad de tener este derecho y no pueden tener esta educación. También tenemos derecho a la vida, es decir, que tenemos derecho a nacer, ¿ok? Y también tenemos derecho a la salud, es decir, que tenemos derecho a que nos cuiden, pero también tenemos la obligación de cuidarnos por nuestros propios medios. Por ejemplo, si está lloviendo, nos tenemos que cuidar y evitar salir a mojarnos. O si vemos que hay algún peligro que pueda dañar nuestra salud, evitar acercarnos a ese peligro y hacernos para un lado.
Entonces sí, nuestras familias nos tienen que procurar y llevarnos al médico si nos enfermamos o si nos pasa algo, pero también nosotros debemos de poner nuestra parte y evitar que pues esto siga sucediendo al estar enfermándonos a cada momento. Tienes igualmente derecho al descanso y al esparcimiento. Aquí me equivoqué porque puse aprovechamiento, pero es esparcimiento. Entonces, esto es moderado, no significa que todo el tiempo vamos a estar descansando y nos vamos a estar divirtiendo. Hay tiempo para estudiar, para descansar, entonces mientras haya un equilibrio, esto es lo positivo, es lo que tenemos que equilibrar, el descanso con el estudio o con otras obligaciones que tengamos en casa. También tienes derecho a ser tratado con igualdad. Te tienen que tratar igual que a los otros niños. Todos los niños tienen que ser tratados de la misma forma, de forma igual. No tienen por qué hacerte menos, por qué negarte algo por ser niño, siempre cuando esté dentro de nuestros derechos y no lastime a alguien más. También tienes derecho a seguridad jurídica. Si alguna de todos estos derechos no se cumple, tú tienes este derecho de ir y manifestar que estás sufriendo alguna falta de nuestros derechos. Y finalmente tenemos derecho a no ser discriminados, es decir, no ser excluidos y así. Por lo tanto, nosotros también en la escuela, cuando excluimos a alguien más, nosotros estamos agrediendo y violando un derecho. Así que nosotros tenemos que cuidar y valer estos derechos. Y bueno, finalmente como actividad vamos a enlistar en esta tablita los diferentes derechos que tenemos y la obligación que nos corresponde según el derecho. Por ejemplo, aquí ya les ayudé con el derecho de tener educación. El derecho es tener la obligación. Entonces, la obligación es aprovechar al máximo mi educación. Entonces así vamos a ir haciéndole. Vamos a seguir con la de expresarme con libertad. Este es el derecho, pero también tengo la obligación de respetar la expresión de los demás. Y pues así nos vamos a ir hasta el final, porque recuerden que al tener un derecho igualmente tenemos una obligación por cumplir. Así que esta es la actividad que vamos a hacer. Ya yo les voy a pasar la ficha con la que vamos a trabajar y ya en la ficha llenan esta tablita. Y pues hasta aquí la clase de hoy. ¿Qué les pareció? Fue divertida, ¿verdad? Nos vemos la próxima.